Hola Agustín, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. A juicio de hacer una consulta cuya respuesta quizás me la vayas a eludir, podríamos hacer una lectura sin necesariamente ingresar un discurso proselitista respecto de cuál es el clima que se vive por estas horas en términos políticos aquí en Neuquén, Francisco? Mira, primero quiero decirte que creo no haber eludido nunca una respuesta, pero no, no sé, no sé por qué hiciste esa introducción si justamente me caracterizo por lo contrario. Pero No, no, bueno, digo, por no caer en clima preelectoral, no caer en esa posibilidad de captar votos que siempre se abre esa chance cuando se abre un micrófono, ¿no? Digo, sí, sí. de- No, pero digamos las cosas como son. En realidad hay una gran apatía. Esa apatía está manifiesta en muchos lugares. Por supuesto que uno convive con gente que tiene un gran interés y una gran motivación porque las cosas cambien en Argentina y ven con expectativa de que ese cambio se dé a partir de Patricia Bullrich y a medida que nosotros vamos... ¿Viste que ya está entrando en hacer proselitismo? No, 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 por eso te dije, nosotros convivimos con gente que está dentro de ese, embebida en ese clima, pero cada vez que salimos de ese clima que es el microclima, digamos, de alguna manera que uno, con el que uno convive, es cierto que hay mucha gente. Mirá, la semana pasada que estuvimos recorriendo, y nosotros vamos recorriendo distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, estuvimos en Caquimilán, Bajada del Agrio, Chomalar, que son lugares que se van a ver tan afectados por un cambio de gobierno como el barrio San Lorenzo, como Provincias Unidas, o cualquier barrio de Neuquén que uno recorre, se van a ver tan afectadas las decisiones que se tomen este 13 de agosto y en definitiva también el 22 de octubre, como las que de las personas que estamos politizadas o más con un plano electoral. Y la verdad que hay una apatía grande, hay una decepción hacia la política que se manifiesta en desinterés. Y bueno, contra eso es contra lo que nosotros tratamos de pelear de alguna manera, ¿no? Decirle a la gente que es importante ir a votar el 13 de agosto, que bueno, que estamos de alguna manera festejando estos 40 años de democracia, que es cierto que la democracia no terminó siendo lo que pretendía Alfonsín en aquel momento, de que con la democracia se come, se educa, se tiene salud. Bueno, eso la verdad que no terminó resultando para la vida de las personas porque quienes están al frente del sistema representativo muchas veces no cumplen con las expectativas, sobre todo los últimos 20 años desde que está el kirchnerismo en el poder, pero bueno, contra eso también es contra lo que hay que combatir. Ujú. ¿Y por qué juntos sí estaría colmando esa expectativa, aún estando dividido, entonces, Francisco? Porque va por la enunciación, esta captación, en todo caso, de una mayor empatía o simpatía o adhesión frente a tanta apatía, por cómo se describen las cosas, cómo se verbaliza la situación, o tiene más que ver con la acción, tiene que ver con el hacer. A ver, primero que no es que estamos divididos, Agustín, estamos enfrentando una elección interna, que es exactamente eso las PASO. A veces me dicen que las PASO son una gran interna, es una gran encuesta y en realidad es mucho más que eso. Nosotros estamos dirimiendo una interna a cielo abierto, por decirlo de alguna manera. Y es lógico que, como se da con esas características de apertura, es lógico que se traten de marcar las diferencias, lo que no significa una división, sino circunstancialmente la presentación hacia afuera de esta interna. Ahora, ¿cómo se caracteriza esa interna? Mostrando las diferencias, sobre todo de carácter de los candidatos y quienes creemos que tiene que haber un determinado carácter, un determinado semblante, estamos del lado de Patricia Bullrich. Los que creen que hay que tener otras características están del lado de Horacio Rodríguez Larreta, pero es simplemente eso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Anoche la escuchaba Patricia Bullrich una vez más porque está, cada tanto ella concede algunas notas, a ustedes les ha concedido unas cuantas ya, y ustedes pueden escuchar que siempre dice lo mismo en términos de lo que hay que hacer con el Estado. Y el cambio que hay que hacer en Argentina, claramente, más allá de la serie de cuestiones que tienen que cambiarse, tiene que ver con la austeridad, con la seriedad con la que se administra.
Yo creo que esa es una diferencia enorme que tenemos con, por ejemplo, el partido gobernante, que sigue derrochando el dinero de los argentinos como si no hubiera mañana. Siguen gastando la plata como si estuviéramos en plena fiesta. Y la austeridad en un gobernante es un tema central, porque implica ser responsable ante el encargo que le terminamos haciendo los ciudadanos a quienes gobiernan. Le damos la cosa pública para que la administren con prudencia, con seriedad, con responsabilidad. Cuando hay derroche, hay todo lo contrario de eso. Y eso me parece que es una característica central entre las muchas otras que, por supuesto, podemos ir nombrando. Ajá. ¿Vos qué crees que es el principal desafío? ¿La cuestión económica? Digamos, los problemas cuya resolución requieren acciones de respuesta inmediata o aquellos que tengan que ver con quizás tiempos un tanto más dilatados, pero que son igualmente importantes? Por ejemplo, seguridad, educación. Mira, por supuesto que un gobernante tiene que tener una mirada de largo plazo, no solamente la mirada de corto plazo. Lo que pasa es que a veces también, y esto es innegable, los tiempos de la política tienen que ver con tiempos electorales. Porque si vos tenés un proyecto de gobierno y cada 4 años tenés que ponerlo en discusión, entonces, bueno, por supuesto que hay cosas que se van a ir ajustando a los tiempos electorales. Eso es innegable, eso es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que te demanda la gente? Que eso es lo más importante que nosotros estamos viendo. Todo el mundo te demanda seguridad. Seguridad expresada de distintas maneras. La seguridad ordinaria, porque está cansada de que le roben, está cansada de los abusos de las personas que se sienten impunes porque el sistema les permite ese nivel de impunidad. Entonces la seguridad ordinaria de las personas está en riesgo permanente. Pero la seguridad también de que si cobra 1.000 pesos, esos 1.000 pesos a fin de mes siguen siendo 1.000 pesos. Entonces tiene que ver esa seguridad también con la inflación. Uh-huh. Es decir, la seguridad está en riesgo en Argentina. Las personas no se sienten seguras en línea general, no se sienten seguras respecto de la función del Estado. ¿Qué es lo que le brinda el Estado? ¿Y cuál es su vinculación, la vinculación de las personas con otras personas en sociedad? Estas cosas pasan porque no hay orden. En Argentina se ha perdido el orden, se ha perdido el rumbo de un país que siempre lo tuvo, y en los últimos 20 años, sobre todo a partir del kirchnerismo, se ha perdido todo, porque todas las cosas han mutado de lo que eran a lo que el kirchnerismo ha dispuesto que sean. Uh-huh. Bueno, eso hay que restituirlo, Agustín, hay que restituir el orden para que las cosas funcionen en función de lo que fueron creadas y cómo fueron concebidas en nuestro orden constitucional y en nuestras leyes. En los últimos 3 minutos creo que dijiste 4 veces kirchnerismo. ¿Cómo se administra estas diferencias que existen hoy en la Argentina entre unos y otros para tratar de no sé si acercar posiciones es el punto, pero sí de ganar en todo caso, ¿cómo te diría?, en un clima más favorable a la búsqueda de algún tipo de consensos? Lo intentamos. Te digo, por ejemplo, esta ley de promoción de GNL. Yo había presentado una ley de promoción de GNL en el 2020. Nunca el kirchnerismo quiso tratarla, nunca el oficialismo, para no usar esa misma palabra, nunca el oficialismo quiso tratarla. Ahora, este año presentaron uno de su autoría, y lejos de uno tener una actitud negativa, personalmente me acerqué varias veces, yo personalmente, al propio ministro Massa, a la secretaria Rollón y a otros funcionarios del kirchnerismo para facilitar el tratamiento de ese proyecto, porque entiendo que puede ser beneficioso para los argentinos en general y para los neuquinos en particular. Y yo creo que a través de los proyectos, de las cosas, como este ejemplo que te acabo de dar de la ley de promoción de GNL, con cosas concretas que nos sirvan a los argentinos, es como que se pueden dar ese tipo de gestos que le tienen que servir al conjunto. Después, por supuesto, hay cosas en las que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Si hablamos de respeto a las instituciones, no nos vamos a poner de acuerdo. Si hablamos de corrupción, no nos vamos a poner de acuerdo, porque prácticamente han conformado un sistema de corrupción en el cual muchísimos de ellos tendrían que estar presos. Entonces hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo, hay otras cosas en las que creo que sí. Uh-huh. Advertí que también en Neuquén
esa apatía o esa disconformidad, esa manera de expresar la disconformidad que existe en los sectores sociales sobre la falta de respuestas de la política, puede ser similar al resto del país, o así como se da una situación distinta en términos económicos, con crecimiento, con expectativa, con Vaca Muerta empujando, digamos, ese tren, podría generar quizás una nota diferencial en Neuquén, en esos términos, Francisco. Yo te diría que Vaca Muerta en sí mismo es una contradicción, ¿no? Primero, vemos la primera contradicción en algunos dirigentes, por ejemplo, sindicales, apoyando al masismo, y después diciendo de que Vaca Muerta está estancada por culpa de las políticas que el propio Massa está aplicando. Por ejemplo, el cepo, ¿no? El cepo al dólar, el cepo a las importaciones. Ahí hay una gran contradicción, pero también hay una gran contradicción en Vaca Muerta desde el punto de vista de que es pan para muchos, mucho pan para muchos, y es incertidumbre para muchísimos otros. Por ejemplo, la gente que vive en Anielo y que no vive del petróleo, hay mucha gente que, lo venimos diciendo hace mucho, hay gente que vive muy mal en Anielo, como vive muy mal en Chomalal, en Butarranquil, localidades que están cerca de Vaca Muerta y que no ven los beneficios de Vaca Muerta transportados a su realidad. Bueno, esas son las cosas que nos debemos los neuquinos primero, ¿no? Hay que dejar de echarle la culpa a terceros. Muchas veces se le echa la culpa al gobierno nacional de cosas que no hacemos los propios neuquinos. Creo que ahí hay cosas muy concretas para hacer, y creo que en el futuro gobierno de Patricia Bullrich, allí lo que vamos a hacer sin dudas es trabajar con los intendentes y con el gobernador de Neuquén en este caso, para tratar de cambiar eso. Uh-huh. Entre 15 y 20 puntos dan varias encuestas digamos, ese porcentaje de personas o que prefieren votar en blanco, o que no saben si van a ir a votar, o que no saben a quién van a ir a votar. ¿Ahí está la clave de esta elección, Francisco? Yo creo que la gran clave, Agustín, más allá de esa apatía y que uno la entiende y la justifica también, yo te diría que la clave está en cuál sería la motivación por la cual alguien votara al kirchnerismo, a pesar del desastre que están haciendo. Y yo creo que ahí está la gran clave de estas elecciones, y es el diferencial enorme. La gente va a votar un cambio verdadero, y ese cambio, cuanto más profundo, mejor, y es por eso que estoy convencido de que va a ganar las elecciones Patricia Bullrich, y así cierro que escuché el PIB. Por la duda, seguía siendo proselitivo. Che, nos estamos viendo. Gracias, Francisco. Un gran abrazo. Chao, Agustín.